Seguimos trabajando esta semana con los mecanismos. Me alegra que estén bastante bien, me alegra que vayamos bien durante la semana. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de estas plantillas y ya les había compartido en el curso de Canvas unas plantillas, varias plantillas. ¿Se recuerdan que les compartí un documento de Word junto con unas plantillas? A esas me refiero. ¿Lo ubicamos? Déjeme poner solo la presentación aquí grande y necesito que hablemos con micrófono porque no tengo acceso para poder leerlos al poner mi pantalla completa. Ok, entonces, mm, les empecé compartiendo, déjenme poner aquí. A ver si ahora sí se ve en el orden que es. Ahora sí. Ok, entonces les decía que necesito que hablemos más por el micrófono para poder interactuar un poquito más. Recuerden que todos los sábados lo ideal es que encendamos nuestras cámaras. Y como siempre saben y como es costumbre, siempre voy a estar preguntando a las personas que no tengan las cámaras activas. Esa va a ser como la dinámica. Entonces, puede ser que también preguntemos ahí a alguien que tenga cámara activa, pero normalmente me voy a inclinar a preguntar a las personas que no tengan su cámara. El propósito de esto también es interactuar un poquito entre nosotros, vernos cada semana para, para hacerlo un poquito más personal, ¿verdad? Y que no sea la tecnología la que nos gane, que no podamos tener esa interacción entre nosotros como grupo. Entonces, más que todo, quiero mostrarles acá varios ejemplos de cómo los libros y los mecanismos se han utilizado desde en el siglo pasado, más o menos en 1900, empezaron a aparecer algunos de estos materiales y no iban enfocados específicamente a un grupo objetivo infantil. Lo que podemos ver acá en la pantalla es un tratado de cálculos. Entonces, como podemos ver, no es un tema exclusivo para niños. Eran temáticas que van para un público adulto. Ya mucho después empezaron a verse estos tipos teatrillos. No eran tan pequeños, eran unos teatrillos que eran bastante grandes, donde contaban algunos cuentos a los niños. Este vemos que también es de 1900. Este sí va dirigido a un grupo de niños específicamente. Tengo ahí una pregunta de Gaudí. Sí, con respecto a esto que tenemos en pantalla ahorita sobre los teatrillos, dijo, ¿verdad? Ajá. Ese, por ejemplo, podría realizarse en lo que nosotros vamos a hacer, en lo del librito. Podría poderse implementar esto. Sí se puede. De hecho, los teatrillos son libros que se van desplegando. Te voy a mostrar acá a continuación este otro teatrillo. Este teatrillo se utilizaba para contar justamente estos cuentos a varios niños que se van desplegando, pero si tú te fijas, se va creando como una especie de libro. ¿Te recuerdas cuando vimos la semana pasada el libro de Harry Potter? Este era una especie de libro que también se iba desplegando y se formaba como el hábitat completo de los libros de Harry Potter.
Existen esos otros libros que son los libros infinitos. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas portadas para que tampoco estemos ahí pensando cómo voy a hacer para colocar los libros, cómo voy a hacer para poner el lomo, cómo hago para poner la portada. Entonces es bastante fácil, es muy sencillo. Tenemos estos libros que también son libros estrella, que también son desplegables. Esos se iban rotando para que pudiéramos ver el mensaje. Y están estos otros que son mucho más modernos. Este autor es Katsumi Komahata, que acá les dejé varios ejemplos de este autor. Este autor trabaja con mucho minimalismo, colores contrastantes, colores análogos. Entonces maneja mucho el diseño gráfico en sus ilustraciones y en todo el libro. Muchas veces vemos que los mecanismos que utiliza son sencillos, pero lo interesante y lo bonito de estos libros es que podemos ver el juego de la psicología del color. Acá arriba les coloqué otros que no tienen necesariamente mecanismos, más bien tiene Kirigami, pero me parece interesante que podamos ver también cómo se utiliza este manejo de capas. Por ejemplo, acá, este libro que estamos viendo tiene un manejo de diferentes planos y diferentes capas para crear una especie de océano. Entonces nos vamos adentrando cada vez más y se crea el volumen al ver el libro, que es bien interesante. Estas plantillas son las que yo les compartí. No es este documento en específico. Este documento más bien recopila algunas muestras de cómo se pueden usar esas plantillas eh, como ejemplos, ¿verdad? Vemos acá esta que es demasiado fácil. Es una especie de tienda, se llama tienda, de hecho el mecanismo así se llama, y vemos acá que es muy fácil de montar. Lo ideal acá es que nosotros tengamos esa creatividad para ir utilizando estos mecanismos de formas que nos ayuden a crear algo diferente. Por ejemplo, vemos acá el mecanismo de la tienda y sobre el mecanismo de la tienda nosotros podemos agregar otras cosas. Por ejemplo, esta pequeña librito que está acá o este pliegue que nosotros tenemos acá en el libro nos sirve para poner otro mecanismo. Entonces, donde existan dos dobleces, podemos agregar tantos mecanismos queramos en el libro. Entonces, acá está el mecanismo de la tienda y lo importante es con los mecanismos que les compartí, que la dimensión que tenemos acá entre C, D, A, B se mantenga. Y aquí abajo les coloqué también más información de estos libros, por si la queremos buscar en algún momento, encontremos cómo se han hecho otras páginas de estos libros que tienen mecanismos. Este mecanismo es muy fácil de hacer, despliega una información, por ejemplo, acá podemos ver al osito con un sartén que tiene comida. Si nosotros en algún momento tiramos, este es un tirador, se tira de este pedacito de papel, vamos a ver que ocurre otra cosa, por ejemplo, que ya se comió la comida, entonces despliega como cosas secretas que estén ocultas en la misma página. Este otro es muy fácil. ¿Se recuerdan del libro que les mostré del año pasado donde hablaba de la película de la celda 7? Es este mismo mecanismo que estamos viendo acá. Lo único que realizó en este caso para hacer la diferencia es que tenga troquel o que tenga en este caso kirigami dentro de la estructura. ¿Se recuerdan de esta? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Ok, entonces eso es lo importante. Utilizar más que todo nuestra creatividad, utilizar estos mecanismos y ver qué otras funciones podemos utilizar dentro de ellos. Vemos esta otra que es un cubo, podemos irlo cambiando. Por ejemplo, este cubo, para darnos a entender, acá al doblarse tendríamos otro pliegue. ¿Se dan cuenta de este pequeño pliegue que tenemos acá? Aquí podría haber otro mecanismo. Acá podría haber otro mecanismo. Entonces, en algún momento donde se cierra y se abre como si fuera una página doblada, podemos meter más mecanismos. Esto es lo bonito de los mecanismos. Acá tenemos otra rueda que tiene un efecto óptico que la podemos usar para varias cosas y se puede ir cambiando también la forma que podemos ver acá arriba. Por ejemplo,
Si imaginemos un hámster que está dando vueltas, esto se puede hacer también. No necesariamente tiene que tener la forma de espiral o un círculo en este caso. Puede ser una estrella y la parte de adentro sí podría girar como un círculo. Entonces depende de nosotros la creatividad que usemos. Esta les voy a enseñar un videíto. Hay una tienda acá bien interesante. Es un video muy corto. Vemos acá este video donde podemos ver esta especie de teatro de Pinocho. Acá lo interesante es el uso de la tipografía, uso de las jerarquías, uso también de la ilustración, que es lo que hace que sea todavía mucho más interesante este teatrillo y cómo se va armando la pieza. Acá les tengo este otro video, que son videos muy cortitos. Ok, ahí se ve ya en la pantalla. Ok, están compartiendo. Ese mismo mecanismo que les mostré puede ser como este oso. Miren acá. Acá nosotros podemos utilizar, en este caso se agregó colmillos a la boca del oso. Y es un mecanismo que es muy fácil y acá lo complejo más que todo es la ilustración. La ilustración está hecha con seguramente acrílico, óleo y después fue escaneada para colocarla en el libro. Es una ilustración análoga. Entonces sí podemos hacer este tipo de cosas que se ve interesante, se ve sorprendente y acá lo que está llamando la atención mucho es el mecanismo, pero también se gana en parte con la ilustración que estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces depende mucho de nosotros la creatividad que usemos al momento de transmitir esos mecanismos. ¿Qué les pareció ese del oso? Ese me parece bien interesante, más que toda la ilustración. Que es como este mecanismo exacto. Y, por ejemplo, podemos usar la parte más ancha arriba, podemos usar la parte angosta, irlas intercalando. Por ejemplo, la más grande puede ir arriba, la más pequeña puede ir abajo o al revés. Este otro de acá también se los dejé. Todos traté de tenerlos en el mismo orden que les compartí los Word para que los vayamos encontrando. Entonces vemos acá esto que podría ser la torre de Rapunzel, podría ser una lata de Coca-Cola. Entonces tiene muchos usos en publicidad. Acá vemos que se usó en una revista para anunciar una salsa de tomate. Este es otro mecanismo que gira y acá podemos usarlos. Yo les estoy pasando más de los 3 mecanismos. Recuerden que son 3 mecanismos los que vamos a hacer en el libro. Este me parece fascinante, es súper fácil de hacer, pero el concepto es muy atinado. Este libro se trata más que todo del nacimiento. Es un libro que también hizo Katsumi Komahata. Aquí les dejé el nombre. José. Fíjate que tengo una pregunta Ujú. así como usted nos está enseñando las plantillas, ¿sabe qué podemos hacer? Estas o Puedes hacer otras, sí, puedes hacer otras. De hecho, les dejé varios libros, les dejé varios libros en donde hay otros mecanismos que no están acá. Estos son los que les estoy pasando de editables, que tú los puedes manipular, incluso puedes crear tu propio mecanismo, puedes unir 2 mecanismos diferentes e inventar tu propio mecanismo, pero si inventas un mecanismo, lo pones en la justificación, este mecanismo yo lo estoy creando porque uní estos 2 mecanismos o inventé este mecanismo para que funcionara y se levantara, etcétera. Entonces sí, puedes usar estos que te doy como la facilidad de la plantilla, los de los libros, que hay muchos en los libros, y puedes inventar también tu propio mecanismo.
Lo ideal es que, por ejemplo, en la página central tengamos un mecanismo que sea bastante impactante. Si no es complejo el mecanismo, que impacte la forma en la que estamos poniendo las piezas, ¿sí? Eso es lo más interesante. Vean este de acá, que me parece súper curioso, es un cordón umbilical y es un mecanismo súper fácil de hacer. ¿Qué les parece ese? ¿Qué otras ideas se nos ocurren al ver esto? Por ejemplo, podría ser un anuncio para jugos. En el anuncio para jugos podríamos tener un jugo de naranja y se está partiendo la naranja para que veamos que es natural, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Perdón, no te escuché. ¿Qué cosa dijiste? Como una galaxia. Ajá. Como la Vía Láctea, por ejemplo. Ujú. Ok. Ok, entonces pasemos acá a ver los demás rapidito. Entonces, les dejé varios. Este, por ejemplo, de la pirámide, se puede usar para otro tipo de cosas, ¿verdad? Vemos acá este, que tiene otro tipo de mecanismo giratorio. Este otro que es una especie de cubo acá. Este que es bien interesante, que se va desplegando también toda la información. Se tira del tirador, ¿verdad? Y van desplegando varias imágenes. Este les mostré ejemplo también en los videos del año pasado. Y acá están las plantillas. Entonces, en estas plantillas que podemos ver, estas son las que yo les compartí, donde les dejo el nombre justamente en el orden que les estoy mostrando acá, en el Word que también les compartí, donde vemos acá el nombre en español y vemos el nombre en inglés. Sergio, ¿tienes pregunta? Así es, licenciada, disculpe. Ok. Buenos días. El, la diapositiva que Ujú. mostró anteriormente Ajá, es válido para el circo. Uno de los mecanismos válidos para el teatro es para el teatro. ajá. Sí, todos los mecanismos que te estoy mostrando los puedes utilizar, pero tú decides, digamos, la creatividad con la que los quieres poner. Por ejemplo, acá vas a poner como la historia del teatro en estas tiritas de acá que se van a ir desplegando. Por ejemplo, empiezas hablando del teatro en 1920, la evolución en 1940, en 1950. Entonces tú puedes usar cualquiera de los mecanismos, como le decía también a Pedro. Muchas gracias. Ok, acá les dejo varios. Estas son plantillas. Lo ideal, si ustedes quieren usar estas plantillas, es que las impriman, por ejemplo, en papel bond y las prueben primero. Prueben antes las plantillas antes de comenzar a hacer los mecanismos. Entonces, una cosa que es importante es conforme a la portada también. Quiero mostrarles acá. Algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta con la portada. Entonces, si vemos aquí en la pantalla, es como si nosotros viéramos el lomo, que es la parte central, tenemos la portada y la contraportada. ¿Sí? Entonces, estas son como las piezas que tenemos. Lo ideal es que estas sean con un cartón un poquito más grueso, porque son las que van a tener como esa resistencia. En esta parte de acá tenemos que hacer una especie de bisagra para que funcione y que no estén juntas, ¿verdad? Porque si está junta la portada con la contraportada y el lomo, no vamos a tener chance de que se mueva. Entonces necesitamos que esta parte central sea como una especie de bisagra para el libro en general. Entonces eso es lo importante que quiero que sepamos. Podemos usar tela, por ejemplo, para forrar las tapas. Podemos usar papel también. Por ejemplo, en la parte central, todo esto que estamos viendo ahí en la pantalla, podríamos incluso forrarlo de masking tape o de tela, ¿verdad? Podríamos forrar únicamente ese pedacito con tela para que sea el que tenga como esa flexibilidad. La tela no se va a romper. Si no tenemos tela, podemos cubrir esa área, por ejemplo, con masking tape, con un tape de este que es cinta adhesiva negra, para que también tenga este efecto de cerrar y abrir y que el mecanismo, en este caso,
funcione como esa bisagra. Al momento de forrar el libro, tenemos que tener cuidado que nos queden esos espacios intermedios entre el lomo y las tapas para que nosotros lo podamos cubrir. Eso es como bien importante. Al momento de forrarlo, ya sea con tela o con papel, mejor si van a usar papel, que sea un papel flexible, como el papel couché, por ejemplo, el que usamos en las revistas. Si usamos tela, por ejemplo, para forrar, ya sea, pueden usar cualquier tipo de tela, dejarle un espacio también aproximadamente de 1 pulgada alrededor de toda la tapa para que podamos cubrir y pegar en la parte interior y que sea como todo mucho más seguro. Eso es lo ideal al momento de crear esta especie de tapas. ¿Preguntas acá? Igual les voy a enseñar. Tengo acá unos videos que les quiero mostrar para que entendamos un poquito más el funcionamiento de estos mecanismos. No sé si tenemos alguna duda con la tapa, con la cubierta, alguna duda de la actividad que tenemos esta semana. De momento todo claro. Ok. Ok, entonces quiero que veamos acá. Esto se los voy a dejar, se los voy a compartir. Entonces, yo compré un curso de doméstica donde habla precisamente de estos mecanismos móviles. Entonces, me pareció bien curioso y se los voy a dejar acá en donde estamos todos nuestros cursos, les voy a dejar esta actividad. Yo espero que no nos lo borre YouTube, porque está el curso literalmente grabado de doméstica para que lo podamos ver. Entonces, véanlo antes porque si algo sucede, si algo llegara a suceder y lo quitara YouTube, me avisan y yo lo subo a una carpetita de Drive para que todos podamos tener acceso. Entonces, rápidamente solo les quiero mostrar. Me van a escuchar en algunas partes. Trato de hablar lo menos posible para que podamos ver el curso completo. Pero hay varios mecanismos que nos están mostrando acá que me parecen bien interesantes que nosotros los podamos ver. Dura bastante, dura casi 2 horas, pero está el paso a paso de este curso. Entonces, solo quiero pasar acá a esta parte para que la podamos ver, que me parece bien interesante, por si surge alguna duda justamente acá, que estoy para poder apoyarlos. Entonces, ella trabaja de forma individual las páginas, ¿verdad? Entonces, todas las páginas tienen acá su mecanismo y va pegando las páginas entre ellas mismas. Entonces, tiene las páginas individuales. Déjeme poner acá. Acá están las páginas individuales. Lo que hay que tener cuidado es de no poner la cinta doble. En este caso, ella utiliza cinta doble en lugar de pegamento para que sea más limpio. Y si es posible, si lo podemos utilizar ya que solo es una pieza. No vamos a hacer 10 libros, sino que solamente un libro. Cuidar no poner pegamento en donde están las piezas. Por ejemplo, en muchas vamos a hacer hendiduras, en muchas vamos a hacer estas líneas de corte en donde se va a pegar como el mecanismo. Si nosotros ponemos pegamento o goma acá arriba, puede ser que el mecanismo ya no funcione. Entonces, lo ideal para pegar las páginas entre sí es utilizar las áreas en donde no está siendo afectado el mecanismo. Entonces, ella comienza primero a pegar las páginas una a una, como son solo 3 folios en este caso, no son demasiados. Pegamos estas 3 páginas, independientemente del grosor que tengan los mecanismos, así va a ser el grosor del lomo. Hay mecanismos que, por ejemplo, les van a quedar así un poquito más gruesos. Hay mecanismos que tal vez van a ser más delgaditos y van a tener menos grosor. Lo ideal es, que no lo menciona ella acá, es pegar primero estas páginas para ver qué grosor vamos a tener y en base a ese grosor podemos hacer el lomo de nuestro libro. Entonces, esto me parece pertinente verlo, donde está pegando acá todas las páginas y comprueba que todo esté derecho, ¿verdad? Que no le ha quedado una página al revés, que es lo importante. Entonces, va comprobando que todos los mecanismos funcionen al momento de pegarlos.
La ventaja de utilizar esta cinta adhesiva doble es que si nos equivocamos en algún momento, podemos despegar siempre con cuidado, despegar con cuidado y con el dedo ir quitando los excesos de pegamento. Entonces sí se puede quedar con esta cinta doble si quieren trabajar un poquito más limpio. Entonces, acá está probando todos los mecanismos de tal forma que funcionen. Entonces, quiero que vean este pedacito de acá, que todo está grabado, todo tiene ahí el sonido. ¿Dónde va a pegar el lomo? Que es lo que les decía que es bien interesante y me gustó la forma en la que lo hace porque no necesariamente mide con una regla todo, sino tiene, por ejemplo, acá estos moldes que nos ayudan a saber, digamos, el tamaño de la bisagra, que en este caso es un tamaño de 1 centímetro, el de ella, el que está utilizando. El tamaño del lomo, en este caso, es más o menos de 1 pulgada. Ella tiene 7 mecanismos. Quiero que tomemos eso en cuenta. Nosotros vamos a tener 3, ella tiene 7. Puede ser que su lomo quede más pequeño o si hiciera mecanismos muy grandes, puede ser que el lomo quede un poquito más grande. Entonces, ella utiliza estas como bases para poder colocar el libro y que no se muevan las tapas y quede todo recto. También pueden marcar con un lápiz si se les hace más fácil. Menciona también acá cómo aplicar el pegamento, que es una parte bien importante. Esta es la goma blanca, cola blanca que se usa también para madera. Acá lo aplica de adentro hacia afuera para que no se manche. Entonces vemos ahí cómo lo va jalando, digamos, con la brocha de adentro hacia afuera para que no se manche todo el material. Entonces eso me pareció bastante bien. Después pega la tapa justamente donde ella dejó las guías. Esta es una guía que ella pone para que le queden rectas las tapas. Este pedacito de acá lo va a quitar. Únicamente lo está dejando como un espacio para que tenga el espacio del lomo que necesita. Entonces lo usa únicamente como una guía. Lo que le interesa es que le quede el espacio justo como lo midió. Al medir el espacio, ella viene y ya quita estas guías. No es necesario ponerlas realmente. Podríamos marcar, por ejemplo, con un lápiz en donde queremos que queden las guías. Entonces, depende también de la forma en la que nosotros trabajemos. Entonces, ya lo empieza a forrar. Vean acá. Ya que tiene todo forrado con la tela en este caso, va a medir cómo pegar ya las páginas juntas. En este caso, son folios separados, no se imprime como una revista que hacemos el folio de 4 páginas. Acá pone nuevamente la cinta doble y esta cinta doble va a ayudar a pegar el libro. Entonces, está todo el video de cómo va haciendo el proceso que me parece bien interesante y les grabé prácticamente todos los mecanismos que ella hace por si quieren replicar alguno de estos mecanismos. ¿Sí? Entonces, allí tenemos esta guía de YouTube que se las voy a compartir también por acá y se las voy a dejar directamente en el curso de Canvas también. Como les digo, vean el video. Vean el video y pueden utilizar ejemplos de varias formas que utiliza para los mecanismos. Les grabé 2 primero que son bien interesantes y después regresé al inicio. Ok. Entonces, si no tenemos dudas, la semana pasada se recuerdan que nos quedamos ahí pendientes de leer nuestro libro. Entonces tenemos que ponernos al día con 2 semanas, que serían las 2 semanas del foro, que sería foro 2 y foro 3. No se preocupen que son poquitas páginas las que vamos a leer para estos 2 foros. Entonces nos quedamos acá en la página 18 del libro y vamos a llegar a la página 41. Entonces necesito ahí ayuda de personas que me ayuden a leer. Nos vamos a dividir para ir leyendo tal vez 2 páginas por persona. Voy a empezar yo leyendo la página 18-19. Después, ¿nos quieres ayudar, Herbert? Ok, entonces a ti te tocaría la página 20-21.
Sergio, te voy a poner a ti la página 22 y 23. Después vamos con Zulma, con la página 24 y 25. Y así vamos siguiendo para que lleguemos de corrido a la lectura. Vamos, después, si alguien quiere leer, me levanta la manita. Yo estoy poniendo acá nombres. Ah, ¿Me pudiera repetir el nombre del libro para buscarlo aquí? yo voy a compartirlo acá. Ah, perfecto. Tú ya empezaste a leerlo, ¿sí lo empezaste a leer con nosotros o te acabas de integrar? Me integré la semana pasada, el sábado pasado. Así que me perdí. Ok, llevamos poquito del libro. Ok. Igual te tienes que poner al día con el principio para que entiendas. No es que te vayas a perder, pero vamos llevando la lectura acá en grupo. Ok, no hay problema. Ok. Estoy anotando acá. Ok. Necesito más voluntarios. Entonces comienzo yo, sigue Herbert, sigue Sergio, sigue Zulma. Gracias, Javier. Javier, tú serías página 26 y 27. Necesito más voluntarios. Fátima, muchas gracias. Tú serías entonces página 28 29. Ok. Ok, creo que ahí estamos. Entonces, nos vamos a repetir. Entonces, vean cómo vamos a hacer la dinámica. Yo voy a empezar acá leyendo. Vamos a leer 4 páginas cada uno. Entonces, voy a empezar yo leyendo la página 18, 19. Me va a seguir Herbert, el orden, con la 20, 21. Sigue Sergio con la 22, 23. Zulma, 24, 25. 26 y 27 Javier. 28, 29 Fátima. De ahí, para no cansarnos la voz, sigo yo nuevamente. Se repite el ciclo. Sigue Ada, 30-31. Sigue Herbert, sigue Sergio, sigue Javier y Fátima, a menos que alguien más quiera participar para la lectura. Alejandro, ok, te voy a agregar entonces Alejandro en la página 30-31, ¿correcto? Bueno, entonces comienzo yo por acá. Vamos a retomar un poquito para los que se acaban de integrar. En este caso está hablando de nuestro protagonista de Santiago. Realmente no hemos leído muchas páginas. Si tú te fijas, Sergio, hemos leído 17 páginas nada más. Entonces creo que te vas a poner al día. Para ponerte al día, este personaje se llama Santiago. El personaje que es el protagonista es un pastor. A él le gusta viajar. Entonces él decidió volverse pastor para viajar, porque en este tiempo los pastores eran los que viajaban de ciudad en ciudad para vender la lana de las ovejas. Entonces, él le pide a su padre ser pastor, entonces tiene ahí una cierta cantidad de ovejas donde él va con ellas por todas partes, ¿verdad? No tiene tanta compañía, habla más que todo con sus ovejas, que son las que lo acompañan a todas partes. Viajó a una ciudad hace un año donde conoció a una chica que le gustó y nuevamente va a regresar como a ese lugar. Él ansía que llegue nuevamente un año para poder verla nuevamente. Entonces, allí nos quedamos y justamente en este momento debería dar ya un giro interesante la historia. Entonces, vamos a seguir acá. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizás la iglesia, con aquel sicomoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Se me olvidó mencionar esto que es bien importante. El sueño que él tenía es que encontraba un tesoro en las pirámides de Egipto. Eso es como una cosa que es bien importante. Bebió un nuevo trago del vino que le había sobrado de la cena de la noche anterior. Apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte
que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en la que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba. Entonces, se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo, dijo su padre. Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el padre. Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, dijo el chico, porque ellos nunca se quedaban por allí. Los hombres traen en el bolsillo lleno de dinero, insistió el padre. Entre nosotros solo los pastores viajan. Entonces seré pastor. El padre no dijo nada. Al día siguiente le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Las encontré un día en el campo. Iban a ser tu dote para la iglesia. Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas. Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo que aún persistía, a pesar de las docenas de años que había intentado sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y a muchas mujeres, aunque ninguna como aquella, que lo esperaba dentro de 2 días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el sueño de su vida, que era viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades, a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre que le era posible buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas le guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, solo porque están preocupadas por agua y comida. Quizás suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor, hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miro al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él, con más ovejas para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante, reflexionó mientras miraba de nuevo el cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños,
y él había tenido un sueño repetido aquella noche. Y me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí, te toca a ti. Ya moví Ay, el perdón. micrófono. Sí, ya moví el micrófono. Bueno, vieja, vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha de tierra de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le dio a él que le pidió que hiciera lo mismo. Después le cogió ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y sin embargo no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavos en sus misteriosos campamentos. De pequeño siempre había tenido mucho miedo de de que lo raptarían los gitanos. Y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pensó, pro- procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. Qué interesante, dijo la vieja, sin apartar los ojos de la mano del chico. Sus manos, ahí donde me quedé, sin embargo, sin poder. Ay, volvió a guardar en silencio. El chico estaba poniendo nervioso, sin poder impedirlo. Sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él la retiró rápidamente. No he venido aquí para que me lean las manos, dijo. Ya arrepentido de haber entrado a aquella casa, pensó, Ahorita te pongo ahí. Ahí está todo. ok, pensó en un momento que era mejor pagar la consulta e irse de ahí, sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. Tú has venido a saber del sueño, respondió la vieja. Y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla del lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo. Y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía. Y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve un sueño 2 veces seguidas, explicó. Soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gustaba que molesten a mis ovejas, porque se asustaban de los extraños. Pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué, no sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos. Vuelve, vuelve a tu sueño, ordenó la vieja. Tengo una olla en el fuego. Además, tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo. El niño siguió jugando con las ovejas durante algún tiempo. Continuó el muchacho, un poco presionado. Ay, y de repente me cogió de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callando. En- entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las 3 últimas palabras lentamente, para que la vieja pudiera entender bien. El niño
decía, si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté. Las 2 veces, la vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja, pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. El muchacho rió feliz, ahorrándose el poco dinero que tenía gracias al sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tenían fama de ser un poco tontos. Entonces interpreté el sueño, le pidió. Antes júrame que me vas a dar la 10ª parte del tesoro, a cambio de lo que te voy a decir. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Voy a interpretarlo, aunque sea una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte de tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero fue un niño el que te mostró el por qué mostró es porque existen. Ahí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para eso. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Ok. Me da risa cuando le dice, por ejemplo, hay un énfasis allí donde Santiago le dice a la gitana, lo de las pirámides de Egipto, es como, le repite lentamente, dice ahí, entonces es pirámides de Egipto, y la señora en ningún momento reacciona para saber que son las pirámides de Egipto. Sigamos entonces con Sergio. Claro que sí. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me hagan. Y si no llego hasta Egipto, me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en los sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al, fue al colmado a comprar algo de comida. Cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insodables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso... Dele. Aquí, Oh, me perdí. acá arriba. Dice, y por eso le gustaba viajar. Uno siempre eso- acaba haciendo amigos nuevos. Y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas. Como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad, decidió esperar a que el sol estuviera un poco más abajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro
voluminoso, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que, pensó que si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva, para que los lectores no tuvieran tanto trabajo en recortar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. ¿Qué están haciendo?, preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. Están trabajando, repuso el muchacho secamente, y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena una infinidad de veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas se deben esquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero la contraria, como si las hubiera vivido, las contaría como si las hubiera vivido personalmente. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras escribía. Me perdí. Casi todas las historias para contarle mientras escribía. Las había leído en los libros, pero las contaría como si lo hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado y con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su té. Quizás sí callaría. Eso. Ok, gracias. Pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo, inspeccionando el volumen por todos los costados. Como si fuese un objeto extraño, es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer, y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y termina siendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, indagó sorprendido el muchacho. Es esta. En un determinado momento de nuestra existencia perdemos el control de nuestras vidas, y estas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Muchas gracias, Sergio. De nada. Sigue Zulma. Después, atento, Javier. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho. Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo. ¿Por qué te gusta viajar? ¿Por qué te gusta viajar? Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolverse. El muchacho observó que vestía una ropa extraña, parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy
soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. En Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem?, preguntó buscando alguna pista. Como siempre, esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía, sino él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió. ¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una buena carcajada. Vamos, yo soy el rey de Salem. La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con un libro que cuenta historias fantásticas, siempre en los momentos en que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar con la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélveme el libro, dijo. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada por el viejo, que quizá fuese su marido. Iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía de ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar en su pecho, con una intensidad tal que casi quedó ciego, con tal que casi cegó al muchacho, pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad. Volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante, que ignoraba. Leyó las cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el viejo. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho, avergonzado y admiradísimo. Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal. Es aquello que siempre deseaste tener. Todas las personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida, todo se ve claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Muchas gracias. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal.
Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra, aunque solo sea viajar o casarse con la hija de un comerciante de tejidos o buscar un tesoro. El alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas o con la infelicidad. La envidia, los celos o cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa, y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo permanecieron silenciosos contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló un vendedor de palomitas de maíz que, con su carrito rojo, estaba en un rincón de la plaza. Aquel vendedor también deseó viajar cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. Debería haber elegido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. Lo pensó, dijo el viejo, pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía de haber algún vendedor de palomitas. En fin, que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo cogió el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y lo interrumpió de la misma manera que él lo había interrumpido. ¿Por qué habla de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella. Y usted aparece siempre en estos momentos, no siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea. Otras aparezco bajo la forma, otras veces en un momento crucial hago que todo se vuelva más fácil y cosas así, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecer ante un garimpeiro, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En este momento el garimpeiro pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra, para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos, pero la arrojó con tanta fuerza que chocó contra otra y se rompió, mostrando la esmeralda más bella del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo, con cierta amargura en los ojos. Quizá también sea por eso que desisten tan pronto, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterrados también por ellos. Prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una 10ª parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una parte a la gitana. Y los gitanos son muy listos, dijo el viejo con un suspiro. De cualquier manera es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. Muchas gracias. Todavía no te escucho. Se escucha a lo lejos. ¿Y ahora? Ya, mejor. Ya, perdón, es que ahorita voy a pasar el de claro. Ah, No le devuelve el libro. Mañana a esa misma hora me traes aquí una 10ª parte de tus ovejas y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. El muchacho intentó leer el libro,
pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Se fue hasta el vendedor y le compró una bolsa de palomitas, mientras meditaba si debía o no contarle lo que le había dicho el viejo. A veces es mejor dejar las cosas como están, pensó el chico, y no dijo nada. Si se lo contaba, el vendedor se pasaría 3 días pensando en abandonarlo, en abandonarlo todo, pero estaba muy acostumbrado a su carrito. Podía evitarle ese sufrimiento. Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio y en él una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quieres algo? Preguntó el hombre de la ventanilla. Quizás mañana, contestó el chico alejándose. Solo con vender una oveja podría cruzar hasta el otro lado del estrecho. Era una idea que le espantaba. Sí, Aquí te lo pongo. gracias. Otro soñador, dijo el hombre en la ventanilla a su ayudante, mientras el muchacho se alejaba. No tiene dinero para viajar. Cuando estaba en la ventanilla, el muchacho se había acordado de sus ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Había pasado 2 años aprendiéndolo todo sobre el arte del pastoreo. Sabía esquilar, cuidar a las ovejas preñadas, protegerlas de los lobos. Conocía todos los campos y pastos de Andalucía. Conocía el precio justo de comprar y vender cada uno de los animales. Decidió volver al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía castillos y decidió sufrir la rampa de la piedra y sentarse en una de sus marullas. Desde allí, arriba se podría ver África. Alguien le había explicado en cierta ocasión que por ahí llegaron los moros, que ocuparon durante tantos años casi toda España. Y el muchacho detestaba a los moros. Además, había sido ellos los que trajeron a los gitanos. Desde allí podría ver también casi toda la ciudad, inclusive la plaza donde había conversado con el viejo. Maldita sea la hora en la que encontré a ese viejo, pensó. Había ido solamente a buscar a una mujer que interpretase sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia en el hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias que ya no confiaban en la vida y no entenderían que los pastores terminaran aficionándose a sus ovejas. Él conocía los detalles de cada una de ellas. Sabía cuál confiaba, cuál tendría cría dentro de 2 meses y cuáles eran las más perezosas. Sabía también cómo esquilarlas y cómo matarlas. Si se decidiera a partir, ella sufriría. Comenzó a soplar el viento. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba levante, porque él, porque con él llegaron también las hordas de infieles. Hasta que conoció Tarifa. Nunca había imaginado que África estuviera tan cerca. Eso suponía un gran peligro. Los moros podían invadirlo nuevamente. El levante comenzó a soplar más fuerte. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaba tener. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Hasta era posible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de 2 días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella todos los días eran iguales y cuando todos los días parecían iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en la vida siempre que se cruza el cielo. Yo abandoné a mi padre, a mi madre y el castillo de mi ciudad. Ellas se acostumbraron y yo me acostumbré. Las ovejas también se acostumbraron a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde ahí arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba vendiendo sus papelinas. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dio
y se dio un largo beso. El vendedor de palomitas, dijo, para así incompletar la frase, porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza y él se quedó sintiendo el viento en su rostro, en el rostro, perdón. El viento traía a los moros. Es verdad, que también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con pelo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día había partido en busca de lo desconocido, el oro, las aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a evadir la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía, excepto él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía, no eran más que los pasos de su leyenda personal. Gracias. Sigue Alejandro. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo a mediodía. Traía 6 ovejas consigo. Estoy sorprendido, exclamó. Mi amigo compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre es así, dijo el viejo. Lo llamaron el príncipe favorable. Si juegas a las cartas por primera vez, verás casi con seguridad ganas. Es la suerte del principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu leyenda personal. Después comenzó a examinar las 6 ovejas y descubrió que una de ellas cojeaba. El muchacho le explicó que no tenía importancia porque era la más inteligente y producía bastante lana. ¿Dónde está el tesoro?, preguntó. El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. El muchacho se asustó. La vieja le había dicho lo mismo, pero no le había cobrado nada. Para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Se acercó de su abuelo. Cuando era pequeño, su abuelo le había dicho que las mariposas son señales de buena suerte, como los grillos, las mariquitas, las lagartijas y los tréboles de 4 hojas. Eso es, dijo el viejo, que eres capaz de leer que era capaz de leer sus pensamientos, exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales. Después el viento abrió el manto que le cubría el pecho. El muchacho se quedó impresionado con lo que vio y recordó el brillo que había detectado el día anterior. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. Toma, dijo el viejo sacando una piedra blanca y una piedra negra que llevaba prendida en el centro del pectoral de oro. Se llaman Urim y Tumim. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Cuando tengas dificultades para percibir las señales, te serán de utilidad. Hazles siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto tú ya lo sabes. Pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. El muchacho se guardó las piedras en el zurrón. De ahora en adelante tomaría sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa.
Y sobre todo, no te olvides de llegar hasta el fin de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Ahí vivía el sabio que buscaba. Sin embargo, una vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que le atendieran. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la vida. Le sugirió que pidiese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirle un favor, añadió el sabio entregándole una cucharadita de té en la que le dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras camines, lleva esta cucharadita y cuida que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasaban las horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín del maestro de los jardineros? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Repasaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven avergonzado confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces vuelve y conoce las maravillas del mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya más tranquilo, el joven consiguió nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras. Gracias. Miró todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes, vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. ¿Pero dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?, preguntó el sabio. El hombre miró la cuchara y se dio cuenta de que había derramado todo. Pues este es el único consejo que puedo darte, le dijo el más sabio de los sabios. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarte nunca que las 2 gotas de aceite en la cuchara. El muchacho guardó silencio. Había comprendido la historia del viejo rey. A un pastor le gusta viajar, pero jamás olvida a sus ovejas. El viejo miró al muchacho y con las 2 manos extendidas hizo algunos gestos extraños sobre su cabeza. Después cogió las ovejas y siguió su camino. En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz, un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió el viento del levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temerosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era solo comida y agua. Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvió a ver a Abraham, después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. Lástima que se olvidará enseguida de mi nombre, pensó. Debería habérselo repetido varias veces. Así, cuando hablase de mí, diría que soy Melquisedec, el rey de Salem.
Después miró hacia el cielo un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, señor, pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Qué extraña es África, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar, igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaba de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con rostros cubiertos y sacerdotes que se subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros, en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle, un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino, pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie estaba solo jamás. Dentro de poco, quizás unos pocos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentirle para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales. Si sabía a qué se refería, durante el tiempo en el que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá al hombre. Reflexionó y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo. ¿Quién eres? Oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado, pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español? Se interesó. El recién llegado era un hombre joven vestido de la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tenía más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho. Y pide un vino para mí. Detesto ese té. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La religión no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras, si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta allí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no podía perder aquella oportunidad. Hay que atravesar todo el desierto del Sahara, continuó el recién llegado, y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también lo miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado. Vámonos, dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es igual que el resto de África.
Estamos en un puerto y en los puertos siempre hay muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en la situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, dijo el otro cogiendo el dinero, pero necesito comprar 2 camellos. Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puestos de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo, tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de delicadeza. Él no conocía las costumbres de las tierras extranjeras que estaba pisando. Bastará con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo, pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraído mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada, algunos momentos más hasta que se armó de valor y se dio vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres cogidos de la mano por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente en ninguna parte, el rostro de su compañero. El muchacho aún quiso pensar que se había perdido de vista momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo esperando a que el otro volviera. Al poco tiempo un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron golpeando la cabeza en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo, hasta que escondió detrás de las cosas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando aquel sol había nacido por la mañana, él estaba en otro continente, era un pastor, tenía 60 ovejas y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, sabía que todo lo que le iba a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente, era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del mismo sol. Pensó y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian, en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar. Jamás había llorado delante de sus propias ovejas, pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas, era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a los que encontraron esos tesoros escondidos porque yo no encontré el mío y siempre procuraré conservar lo poco que tengo porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. Abrió su zurrón para ver lo que tenía dentro. Quizás le había sobrado algo de bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas, extraídas de un pectoral de oro.
Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el chico sacando las piedras de la bolsa para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y esta era la única verdad que el otro chico le había dicho. Un puerto está siempre lleno de ladrones. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle de que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran su tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad y le recordaban al viejo. Cuando quieras una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla, le había dicho. Le gustaría saber cómo podía ser verdad aquello. Estaba en un mercado vacío, sin un céntimo en el bolsillo, sin una oveja para guardar aquella noche, pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación, se llama Urim y Tumim. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del zurrón y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían para quien sabe lo que quiere. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaba con él. Sacó una de las piedras y era así. ¿Voy a encontrar mi tesoro? Metió la mano en el saco para coger una piedra cuando ambas escurrieron por un agujero de la tela. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su zurrón estuviera roto. Se inclinó para recoger a Urim y Tumim y colocarlos otra vez dentro. Al verlas en el suelo, sin embargo, otra frase surgió de su cabeza. Aprende a respetar y seguir las señales, le había dicho el viejo. Una señal. El chico se rió para sus adentros. Después recogió las dos piedras del suelo y las volvió a colocar en el zurrón. No pensaba coser el agujero. Las piedras podían escaparse por allí siempre que quisieran. Había entendido que no se debe preguntar ciertas cosas para no huir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, se dijo, pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él, y eso le dio más confianza. Miró nuevamente el mercado vacío y ya no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y al fin y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso, conocer mundos nuevos. Incluso aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conociese. Así ellos supieran que apenas a 2 horas del barco existían tantas cosas diferentes. ¿Me ayudas a continuar, Javier? ¿Qué página es esa? Acá voy, donde dice el mundo. Esta es la página Ah, ok. Es que como la estaba 30. leyendo aquí también. Aquí, estamos en la página 8. 38. Sí. Ah, ok. ¿Ahí donde dice conociese o dónde? Empieza desde el mundo nuevo. Ah, Yo ok. te indico, y vamos a llegar a la página 41. Ok. El mundo nuevo aparecía frente a él bajo la forma de un mercado vacío, pero él ya había visto aquel mercado lleno de vida y nunca más lo olvidaría. Se acordó de la espada. Le costó muy caro contemplarla durante unos instantes, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó antes de que un inmenso cansancio le hiciese caer dormido. Lo despertó un hombre que le estaba tocando con el codo. Se había dormido en medio del mercado y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor buscando sus ovejas y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida, ahora podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. La noche anterior que había escogido ser un aventurero, igual que los personajes de los libros que solía leer, comenzó a deambular sin prisa por la plaza.
Los comerciantes levantaban sus paradas, ayudó a un pastelero a montar la suya. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel pastelero. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que le recordaba algo al viejo, aquel viejo y misterioso rey que había conocido. Este pastelero no hace dulces porque quiera viajar o porque se quiera casar con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos. Pensó el muchacho y notó que podía hacer lo mismo que el viejo, saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal, solo con mirarla. Es fácil, yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el tenderete, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho. El muchacho se lo comió, le dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, se acordó de que se había montado el puesto entre una persona que hablaba árabe y la otra español, y se habían entendido perfectamente. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, pensó el muchacho. Ya lo experimenté con mis ovejas y ahora lo practico con los hombres. Estaba aprendiendo varias cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que, sin embargo, eran nuevas porque había pasado por él sin notarlas. Y no las había notado porque estaba acostumbrado a ellas. Si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar el mundo. Todo en una sola cosa, había dicho el viejo. Decidió caminar sin prisas y sin ansiedad por las callejuelas de Tánger. Tánger. Ujú. Solo, pero esta es la primera virtud que un pastor aprende. Nuevamente se dio cuenta de que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado sus ovejas. Todo en una sola cosa, había dicho el viejo. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaban todas las mañanas. Llevaba casi 30 años en aquel mismo lugar, una tienda en lo alto de una ladera, donde raramente pasaba un comprador. Ahora era tarde para cambiar las cosas. Lo único que sabía hacer en la vida era comprar y vender cristal. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda, mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes, siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran aventura vender cristales y él pensaba que se haría rico y que tendría hermosas mujeres en su vejez. Pero el tiempo fue pasando y la ciudad se transformó. Ceuta creció más que Tánger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron en la ladera, quedaron muy pocas tiendas y nadie subía a la ladera por unas pocas tiendas. El mercader de cristales no tenía elección. Había pasado 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal y ahora era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Durante toda la mañana estuvo mirando el movimiento de la calle hacia aquello desde años atrás y ya conocía el horario de cada persona. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su escaparate. No iba mal vestido, pero los ojos experimentados del mercader de cristales adivinaron que el muchacho no tenía dinero. Aún así decidió esperar un momento hasta que el muchacho se fuera. Había un cartel en la puerta en el que se ponía y se hablaban varias lenguas. El muchacho vio aparecer a un hombre tras el mostrador. «Puedo limpiar estos carros si usted quiere», dijo el muchacho. «Tal como están ahora, nadie va a querer comprarlos». El hombre lo miró sin decir nada. «A cambio, usted me paga un plato de comida». El hombre continuó en silencio y el chico sintió que debía tomar una decisión. Dentro de un zurrón tenía la chaqueta, que no iba a necesitar en el desierto. La sacó y comenzó a limpiar los jarros. Durante media hora limpió todos los jarros del escaparate. En ese intervalo entraron dos clientes y compraron algunas piezas al dueño. Cuando acabó de limpiarlo todo, pidió al hombre un plato de comida. «Vamos a comer», le dijo el mercader de cristales. Colgó un cartel en la puerta y fueron hasta un minúsculo bar, situado en lo alto de la ladera. En cuanto se sentaron en la única mesa existente, el mercader de cristales sonrió. «No era necesario limpiar nada», aseguró. «La ley del Corán obliga a dar de comer a quien tiene hambre». «Entonces, ¿por qué dejó que lo hiciera?», preguntó el muchacho. «Porque los cristales estaban sucios y tanto tú como yo necesitábamos apartar los malos pensamientos de nuestras cabezas». Cuando acabaron de comer, el mercader se dirigió al muchacho. «Me gustaría que trabajases en mi tienda. Hoy entraron dos clientes mientras limpiaba los carros y eso es buena señal. Las personas hablan mucho de señales», pensó el pastor, «pero no se dan cuenta de lo que están diciendo, de la misma manera que yo no me daba cuenta de que desde hacía muchos años hablaba con mis ovejas un lenguaje sin palabras». «¿Quieres trabajar para mí?», insistió el mercader. «¿Puedo trabajar el resto del día?», repuso el muchacho. «Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda
A cambio, necesito dinero para estar mañana en Egipto. El hombre rió. Aunque limpiases mis cristales durante un año entero, aunque ganases una buena condición de venta en cada uno de ellos, aún tendrías que conseguir dinero prestado para ir a Egipto. Hay miles de kilómetros de desierto entre el Tánger y las pirámides. Hubo un momento de silencio tan grande que la ciudad pareció haberse dormido. Ya no existían los bazares, las discusiones de los mercaderes, los hombres que subían a los alminares y cantaban. Las bellas espadas con sus empuñaduras con piedras incrustadas. Ya se había terminado la esperanza y la aventura, los viejos reyes y las leyendas personales, el tesoro y las pirámides. Era como si todo el mundo permaneciese inmóvil, porque el alma del mundo estaba en silencio. No había ni dolor, ni sufrimiento, ni decepción, solo una... Ay, me perdí. Una mirada vacía. Solo una mirada vacía a través de la pequeña puerta del bar, y unas tremendas ganas de morir, de que todo se acabase para siempre en aquel instante. El mercader asustado miró al muchacho. Era como si toda la alegría que había visto en aquella mañana hubiera desaparecido de repente. Puedo darte dinero para que vuelvas a tu tierra, hijo mío, le ofreció. El muchacho continuó en silencio, después se levantó, se arregló la ropa y cogió el zurrón. Trabajaré con usted, dijo, y después de otro largo silencio añadió, necesito dinero para comprar algunas ovejas. Buenísimo, muchas gracias, Javier. Quedas Bueno, contratado para la siguiente semana. Ok, entonces, lees muy bien, lees muy bien. Entonces, me gustaría que siguiéramos leyendo en la siguiente semana. Llegamos gracias, acá, licenciado. ok, llegamos acá al final de la primera parte del libro. Entonces, como si nada, vean acá, entramos a la segunda parte. Entonces, nos vamos a quedar en la primera parte y hemos leído ya todo esto. El libro ya dio un giro muy interesante. Al principio muchos de ustedes decían que el libro tal vez iba a tratar de romance, pero ahora ya cambió un poquito de dónde venía todo el contenido y toda la historia. Entonces, ¿qué les va pareciendo hasta el momento? Está interesante, pero yo siento que hay partes en las que es como confuso comprenderle a veces o agarrar la idea de él. Por los lugares. Sí, y tal vez por la forma en que él interpreta las cosas. Él está empezando, entonces es como los pensamientos confusos que tiene él son los mismos que tenemos nosotros. Entonces, conforme vayamos a ir leyendo el libro, vamos a ir entendiendo también cosas que el personaje tiene. Y esto que tiene el libro es a propósito, que tú te quedas Tumim, Urim. De hecho, podríamos buscar también qué es su Turim y Umim. Vamos a poner aquí las piedras de Urim y Tumim. Entonces, estas son unas piedras que sí existen. Entonces, hay una cultura también que nosotros desconocemos y es lo mismo que le está pasando al muchacho. Entonces, cosas que él no entiende, nosotros tampoco. Entonces, al momento de que sigamos leyendo el libro, creo que vamos a ir entendiendo cada una de las cosas que continúan, porque justamente acá en esta parte comienza la aventura de Santiago. No carga acá mi internet. Ok, ya se quedó ahí pensando en internet para siempre. Entonces nos vamos a quedar acá para... y tenemos el foro. Tenemos dos foros abiertos, que es el foro 2, que es el de la semana pasada, que quedamos en leerlo hoy. Y tenemos el foro 3, que son cosas pequeñas, ¿verdad? Más que todo son preguntas las que tenemos acá, son poquitas preguntas. Ver un poquito de qué es Sumim, Tumim. Pueden buscar también la imagen del pectoral de oro que tenía Melquisedec. Y tenemos también el foro 3 que tiene todavía menos preguntas. Entonces, acá les dejé muy poquitas preguntas, ya que nos pusimos al día hoy. Y entonces con eso terminamos. Ahí se apuntan la siguiente semana para leer también otras personas. Va a ser menos la lectura que vamos a tener la siguiente semana, a comparación de la de hoy. Entonces les deseo un excelente día. Se cuidan muchísimo. Cualquier cosa ya saben que me pueden escribir al chat o me pueden escribir por correo electrónico. Entonces los veo la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Feliz tarde. Feliz día. Feliz día, gracias, licenciada. Igual, buen provecho. Provecho, que descansen. Feliz día, licenciado. Gracias, igual, feliz día. Feliz día, licenciado. Gracias.
Sergio, sí, justamente te iba a decir que te quedaras para darme, solo voy a detener acá la grabación,